Hola a todos, bienvenidos a este primer video. El día de hoy vamos a estar revisando esta nueva actualización de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el manejo que se le da a los pacientes que tienen hipertensión arterial. En las primeras páginas de esta guía se nos introducen las novedades, los cambios que hay de diferente en cuanto a la guía pasada. A grandes rasgos, que hay que saber, ya no vamos a tener la antigua clasificación en la que nos manejan que hay una hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, no, ya no. Ahora yo voy a decir que mi paciente tiene la presión arterial no elevada, tiene la presión arterial elevada o tiene hipertensión arterial. ¿Cuáles van a ser las metas que plantea esta guía? Pues 120, 130 para la sistólica. Y como vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación, el riesgo cardiovascular va a ser la piedra angular en cuanto a la toma de decisiones sobre qué pacientes sí necesitan medicación farmacológica o solo con medidas higiénico-dietéticas. Algunos otros puntos a destacar que ya conocemos de guías pasadas, bueno, es el tiempo que se recomienda hacer ejercicio. En este caso se dice con un grado de evidencia 1A que hay que hacer un ejercicio de tipo aeróbico en más de 150 minutos a la semana, o el equivalente a 30 minutos 5 a 7 días a la semana, o si esto no es posible, pues 75 minutos de aeróbico al menos unas 3 días a la semana. También se nos recomienda mantener un índice de masa corporal de 25 a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, la ingesta de alcohol que no debería de superar los 100 gramos a la semana de alcohol puro, y bueno, los medicamentos de primera línea. Recordemos que van a ser los ARA2, los IECAS, los calcio antagonistas y los diuréticos, en específico los tiacídicos, ¿no? Y bueno, ya estaremos hablando sobre algunas consideraciones sobre qué se hace en aquellos pacientes en los que ya se manejan 3 medicamentos y aún no se logran llegar a las metas que queremos. De nuevo, el tema sobre las metas, que básicamente apuntamos a valores históricos entre 120 y 129, o en algunas otras partes de las guías se nos menciona que podemos simplemente apuntar a lo máximo posible que podamos con nuestros pacientes, especialmente en aquellos mayores de 85 años o que ya tienen cierto grado de fragilidad. La patofisiología de la presión arterial elevada, bien sabemos que no hay una cosa a la que le podamos atribuir el desarrollo de esta enfermedad, al menos no una sola, sino que múltiples factores que se alinean para el desarrollo de la misma, desde factores genéticos, desde conductas que tienen que ver con el sedentarismo, hábitos del sueño, hábitos dietéticos, ingesta de sodio, obesidad, alcohol, drogas, mecanismos renales, hormonales, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormonas sexuales, mecanismos vasculares, mecanismos neurales, factores ambientales, lo que nos rodea. Y bueno, sabemos que actualmente vivimos en una época en donde cada vez hay más estrés, ¿no? También tomar en cuenta el acceso a la salud. Muchas personas desgraciadamente no tienen este diagnóstico de hipertensión, no necesariamente porque no quieran, pero porque no cuentan con acceso a la salud. Así que básicamente es una interacción compleja entre distintos factores y pues muy importante, porque la hipertensión viene sabido y descrito que es el factor de riesgo modificable más importante y tiene una correlación lineal con el desenlace de eventos cardiovasculares potencialmente fatales. Otro término que no es nuevo, ya hemos manejado este término de lesión órgano blanco desde hace mucho tiempo y básicamente se utiliza para indicar complicaciones subclínicas que pueden indicar eventos de alto riesgo. Recordemos que la hipertensión es una enfermedad asintomática hasta cierto punto, en donde los pacientes pues no saben que están ya desarrollando estas alteraciones a nivel de la microcirculación, a nivel renal, a nivel de corazón, con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, en sus ojos, que ya les cuesta cada vez ver, estos dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces no es hasta que ya todo esto se junta y representa ya un verdadero problema para el paciente que acude a consulta y bueno, resulta que es hipertenso, pero para esto ya pasaron muchos años en donde
la enfermedad fue dañando a los distintos órganos blancos. Y después esto es súper importante, ya que dentro de la evaluación integral que vamos a hacer de estos pacientes, se tiene precisamente que hacer intencionadamente la búsqueda de este tipo de lesiones. Entonces, sabemos que hay distintas formas o sitios en los que podemos medir la presión arterial en nuestra casa, en el trabajo, en el consultorio. Pero, ¿cuál es el mejor método para establecer el diagnóstico? Pues la guía nos dice que la presión alta en consultorio, pues básicamente la toma de esta misma tiene una menor especificidad tomarla en consultorio en comparación al monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Básicamente se nos plantea un promedio de tiempo en el cual nosotros deberíamos ya de ser capaces de integrar el diagnóstico de hipertensión, ya sea porque nuestro paciente viene al consultorio a la toma de la presión o en su casa está realizando un monitoreo ambulatorio. Si la presión oscila entre los 160, 179 sistólica y 100, 109 diastólica, en menos de un mes ya debería de tener su diagnóstico. Evidentemente, si las cifras superan los 180, 110, la guía recomienda descartar una emergencia hipertensiva y, de ser así, pues iniciar inmediatamente con el tratamiento. Y si las cifras son de 140, 159 sistólica y diastólica de 90 a 99, bueno, realizar el tamizaje con el monitoreo ambulatorio. Entonces, es un concepto que no es nuevo, el de este monitoreo que podemos realizar a lo largo de 24 horas. Sin embargo, pues no todas las personas tienen acceso a él. Es relativamente caro, como se menciona en las desventajas. Y bueno, la mayoría de los pacientes no tienen acceso a este. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio de tener este monitoreo ambulatorio? Que si tenemos una línea del tiempo que representa las 24 horas y yo tengo un aparato que me permite tomar la presión en la mañana, en la tarde y en específico en la noche, pues yo puedo fenotipicar a mi paciente y ver si en esta noche tiene elevaciones de la presión arterial, ¿no? Y ver si está haciendo el famoso dipping. Sin embargo, pues como les comento, no es algo que sea accesible para la mayoría de pacientes. En cambio, la gran mayoría, al menos en nuestro entorno, pues va a optar por el monitoreo en casa, ¿no? En donde ya sea un familiar tiene un material, un aparato para tomar la presión o acuden a una clínica que les quede cerca para tomar esta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es mucho más barata, más accesible, es más cómoda para el paciente. Y bueno, las desventajas es que pues no vamos a tener lecturas nocturnas y puede haber cierto grado de sesgo a la hora de tener estos resultados por una toma que no sea adecuada según la persona que la esté tomando. Puntos a recordar en cuanto a la toma de la presión arterial, pues se recomienda utilizar aparatos que estén validados. La guía hace mención que solo el 6% de todos los aparatos que están en el mercado cuentan de hecho con una certificación o están avalados para tomar la presión arterial, entonces esto es un punto importante. Si el paciente acude por primera vez con nosotros a la consulta, esta se debe de tomar al menos 3 veces y en ambos brazos. ¿Por qué? Porque buscamos que esa presión no vaya a ser mayor, la diferencia en un brazo que en otro, mayor a 10 milímetros de mercurio, ya que esto está asociado a mayor riesgo cardiovascular por enfermedad aterosclerótica. También no utilizar ropa en el sitio de la toma. Es muy común que los pacientes lleguen pues con una camisa de manga larga, que un suéter al consultorio y a veces lo único que hacemos es pues subimos esta prenda, ¿no? Y esto está mal, ya que hace un efecto de torniquete en el brazo, afectando la toma. Otras recomendaciones: evitar el consumo de cafeína o tabaco al menos 30 minutos antes y recuerden que a la hora de tomar la presión la persona tiene que haber descansado mínimo 5 minutos, estar con su espalda bien recargada en la mesa, su brazo recargado sobre la mesa a la altura del corazón y las piernas no deben de estar cruzadas. Entonces aquí se nos pone un resumen en donde la opción pues uno es que, pues mi paciente sí tuvo acceso a este aparato que me hace el promedio de mis presiones arteriales.
Entonces, suponiendo que mi paciente sí tuvo acceso a esto, pues usualmente este aparato va a hacer una toma en intervalos de 15 a 30 minutos durante este día o de 30 a 60 minutos durante la noche. Entonces, vamos a necesitar mínimo el 70% de la información que nos proporcione este aparato. Pero es importante que el paciente haga un diario de las actividades que estuvo haciendo en el día, porque, por ejemplo, si fue al gimnasio, pues obviamente va a haber un aumento de la presión arterial, entonces podemos confundirnos, ¿no? Entonces es importante saber qué estaba haciendo el paciente a qué hora para ir correlacionando. ¿Cuáles van a ser los valores de presión para que yo voy a decir que mi paciente sea hipertenso? Pues es que el promedio me dé más de 130/80 en 24 horas, que el promedio del día sea de 135/85 o que el promedio de la noche sea 120/70. Mi paciente no tuvo acceso a este aparato, pero sí le pueden tomar la presión una vecina en casa. Recuerden, necesitan estar en un entorno callado, descansar mínimo por 5 minutos, la espalda bien recostada sobre la silla. Necesito 2 medidas, es decir, la voy a tomar la presión 2 veces y tiene que haber mínimo 2 minutos de separación entre cada toma. ¿Cuándo voy a tomar la presión arterial? 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche, mínimo por 7 días. O más bien idealmente por 7 días, pero si no tienen la posibilidad de hacerlo 7 días, pues mínimo por 3. Y los valores para hacer el diagnóstico van a ser un promedio de más de o igual a 135/85. Como les comenté en diapositivas anteriores, pues ahora ya se nos elimina este concepto de grados de hipertensión y se nos plantea este nuevo concepto, que es el de presión arterial elevada, ¿no? Y pues básicamente esto surge a partir de ensayos clínicos en los que se establece esta asociación lineal entre la tensión arterial y los efectos cardiovasculares adversos, y que estos empiezan a niveles de tensión arterial tan bajos como 90 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica. Surge esta nueva categoría que es la de presión arterial alta. Estos son los rangos: sistólica de 120 a 139, diastólica de 70 a 89. Básicamente estos pacientes, pero lo vamos a estar viendo más adelante, realmente no hay evidencia de que deban de recibir terapia farmacológica, ya que no hay suficiente información o que concluya que va a mejorar el riesgo cardiovascular en estos pacientes si reciben medicamentos. Y bueno, la otra categoría, que sería la de tensión arterial no elevada, que sería una presión menor a 120/70, que es la que clásicamente manejamos. Entonces, esta es una imagen que muy probablemente ya han estado viendo circulando a lo largo de redes sociales, y pues es algo que podríamos tener todos en nuestro celular para que se nos sea más fácil manejar estas cifras. Así que recordemos que ya solo vamos a tener 3 grandes grupos, ya no nos vamos a hacer bolas con tantos grados. Tengo a mi paciente hipertenso, tengo a mi paciente que tiene la presión alta y tengo a mi paciente que tiene la presión no elevada. Aquí tengo las 3 opciones de en dónde o cómo se realizó la medición, ya sea con el aparato, ya sea en casa o en consultorio. Entonces aquí está cada valor que va a tener mi paciente, que es más o menos lo que vimos en los esquemas anteriores, para que sea considerado dentro de cada rango. Entonces ya sabemos cómo voy a clasificar a mi paciente, pero es hora de ir integrando el diagnóstico. Entonces vamos a hablar sobre el screening de estos pacientes en el consultorio. Yo tengo un paciente que no tiene la presión alta, tiene menos de 120/70. Me hago la pregunta, ¿tiene más de 40 años? No, pues lo voy a mandar a hacer un tamizaje que se tome la presión, idealmente cada 3 años. Si es mayor de 40 años, cada año se debería de estar revisando la presión. Luego me voy con el paciente que tiene la presión alta, no es hipertenso, de 120/139, 70/89. Tengo que evaluar su riesgo cardiovascular. Vamos a estar viendo más adelante cuáles son las escalas que se usan.
pero aquí haciendo pues digamos un preámbulo, vamos a tener las mediciones que son el SCORE 2 y el SCORE 2 OP. Si este riesgo cardiovascular es mayor del 10%, pues yo me voy a hacer esta pregunta y voy a dividir a mi paciente en que sí tiene más de 10% o que no. Si no tiene, pues igual lo mando a hacer el tamizaje cada año. Si sí llegara a tener mayor factor de riesgo, pues necesito confirmar la presión arterial, ya sea de forma ambulatoria o en casa, pero se la tiene que estar midiendo. Ya tengo mi paciente hipertenso, ya tiene la presión arriba de 140, la sistólica, tiene 95 de diastólica, ya tiene síntomas. ¿Qué voy a hacer? Lo mando a establecer el diagnóstico, como vimos previamente, en casa. Esos 7 días, idealmente, y si no, solo 3. De ahí ya es hipertenso, sí, también, pero ya está con rangos de 160 a 179, 100 a 109. Lo mismo, lo mando a la casa o en consultorio a tomarse la presión. Pero ya sabemos que si son cifras mayores a 180, 110, tengo que descartar una emergencia hipertensiva. Lo que hablábamos, ¿cuáles son esos modelos de predicción de riesgo cardiovascular a los 10 años y por qué es tan importante tomarlo en cuenta a la hora de categorizar a nuestro paciente? Vamos a utilizar los términos riesgo suficientemente alto o riesgo elevado para toda persona a la cual le calculemos esta escala a los 10 años y nos dé un valor mayor o igual a 10%, ¿vale? Entonces, el algoritmo que vamos a estar viendo más adelante nos permite tomar decisiones precisamente basado en el resultado de esta escala. Hay varias escalas, vamos a tener la SCORE 2. Esta se va a recomendar para todo aquel paciente que tenga de 40 a 69 años. El SCORE OP va a ser para aquella persona que tenga más de 70 años. Y también vamos a tener otro que va a ser el SCORE 2 diabetes, como su nombre lo dice, particularmente para las personas diabéticas, de preferencia menores de 60 años. Entonces, esencialmente son 3 escalas que estamos utilizando. Pero hay que ir más allá de una sola escala de riesgo, porque bien sabemos que ninguna escala es perfecta y siempre van a haber factores que no se puedan incluir en una escala, especialmente por la variabilidad según en el país en el que nos encontremos. Tan solo aquí en México, pues tenemos otras escalas que se recomiendan en las guías de práctica clínica, no precisamente el SCORE 2, que está pues creado en base a una población europea. Entonces, la guía nos dice esto, ¿no? Que hay que ver la pantalla más grande y independientemente del valor que me esté dando esta escala, este SCORE OP, este SCORE 2, el SCORE diabetes, estar evaluando un riesgo cardiovascular y determinar si ya hay datos de falla cardíaca o enfermedad aterosclerótica, si mi paciente ya tiene datos de insuficiencia renal, ya tiene micro o albuminuria, ya tiene datos de daño a órgano blanco, también es diabético, antecedentes de que en la familia haya hipercolesterolemia. Entonces, todos estos también son factores que hay que tomar en cuenta y no encasillarnos únicamente a un resultado de una escala. La medicina no es cuadrada, la medicina se ajusta y se tiene que ir individualizando según el paciente. Entonces, les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos pacientes que, pues sí, son de alto riesgo, pero no cumplen como tal con un score mayor al 10%? Pues la propia guía también nos los dice, que hay que considerar modificadores no tradicionales del riesgo cardiovascular a los 10 años, ¿no? Van a haber factores modificables que se relacionan con el ambiente, con los antecedentes, como la etnia, el historial familiar, el estado socioeconómico, que mi paciente resulta que también tiene lupus, enfermedades severas mentales, que mi paciente tiene VIH. En mujeres, datos o antecedentes súper importantes, pues es que es una paciente que tuvo preeclampsia, tuvo hipertensión gestacional, tuvo diabetes gestacional, parto pretérmino, tuvo un aborto,
etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son factores que también hay que indagar a la hora de hacer nuestro interrogatorio. Este es un esquema que básicamente nos resume qué hay que hacer en consulta. Tenemos un paciente con la presión alta, ¿no? Se la tomo en consultorio y me da los valores que ya mencionamos para esta escala. 120, 139 sistólica, 70, 89 diastólica. ¿Qué hago? Enseguida, pum, las recomendaciones de las escalas y ya sé que hay factores de riesgo y ya sé que no me voy a quedar solo con un porcentaje, sino que tengo que evaluar a mi paciente de forma integral. Va. Establezco el riesgo cardiovascular, ya sé que no hay familiares con hipercolesterolemia, ya sé que mi paciente no tiene falla renal, si es mujer ya sé que no fue preeclámptica, no hizo diabetes gestacional. Entonces, resulta que sí tiene alguno de estos factores. Bueno, me tengo que hacer la pregunta, ok, mi paciente es menor de 60 años, sí, y también es diabético, bueno, ya le calculamos el score 2 para diabetes. Y en base, si me da más de 10, pues ya le sigo calculando el riesgo a los 10 años. Si está entre 5 a 10, tengo que considerar esos riesgos adicionales de los que ya hablamos, que son todos estos, y los vuelve a mencionar el algoritmo, tanto para hombres y para mujeres, como aquellos que son exclusivos para la mujer. Y bueno, si estos factores, si yo sigo teniendo un riesgo cardiovascular de 6, por ejemplo, y bueno, de aquí pues solo resulta que mi paciente, por ejemplo, no tiene un buen entorno socioeconómico y es de una etnia de alto riesgo. Todavía estoy dudoso si ese paciente amerita terapia farmacológica o tal vez mejore, si cambia su dieta, si empieza a hacer ejercicio. Si todavía tengo riesgo de esto, bueno, me voy a estudios que ya no son de primera línea y al menos en este contexto de atención de primer nivel no se realizan, que son estos que son desde evaluar la presencia de placas en la arteria carótida o femoral, troponinas cardíacas y otros valores que en medicina de primer nivel pues realmente no se realizan. Idealmente ya con esta calculadora y estos factores ya debería de ser suficiente para yo saber si mi paciente se va a ir a medidas higiénico-dietéticas. Y esto nos dice que si ante la duda, bueno, darle un periodo de 3 meses en donde mi paciente va a cambiar hábitos y si no, pues ya establecer un tratamiento farmacológico. ¿Cuándo vamos a realizar el screening para la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión es una condición predominantemente asintomática, como ya lo vimos, de forma general se debe realizar cada 3 años en caso de un riesgo cardiovascular bajo, moderado, en personas menores de 40 años y de forma anual para todo aquel individuo mayor a 40 años, sin criterios para terapia farmacológica. Así que, como hemos visto, el manejo de la hipertensión arterial debe de ser integral, es decir, tenemos que ver más allá de lo que solo nuestros ojos pueden ver. ¿Cuáles van a ser los estudios que vamos a pedirle a estos pacientes? Bueno, todo paciente hipertenso también puede ser diabético, entonces le voy a hacer una glucosa en ayuno o una hemoglobina glucosilada. Voy a pedirle su perfil lipídico para saber colesterol, LDL, HDL, etc. Voy a hacerle electrolitos, sodio, potasio, hemoglobina, hematocrito. También puedo pedir un perfil tiroideo si es que mi diagnóstico va orientado más a una hipertensión secundaria como un aldosteronismo primario, un síndrome de Cushing. Función renal, sería un pecado no estudiar el cómo está. Entonces voy a pedir una creatinina, una relación creatinina-albúmina y bueno, un urocultivo. Y finalmente, para revisar y analizar ese corazón, un electrocardiograma de 12 derivaciones en busca de datos de hipertrofia ventricular izquierda. Y básicamente es el resumen, ¿no? En donde nos hacen las preguntas de ¿por qué medir? Pues
por el riesgo cardiovascular. Entre más complicaciones yo vaya agregando a mi paciente, peor el desenlace. Un paciente que aparte de la hipertensión ya tiene problemas renales, pues peor pronóstico. Si ya tiene problemas cardíacos, aún peor el pronóstico. Entonces es bastante evidente la importancia de por qué tenemos que estar haciendo todos estos estudios, evaluar la función renal, todo paciente hipertenso. Bueno, vamos a ver cómo está su electrocardiograma. Algunos pacientes que ya tengan confirmada la hipertrofia ventricular izquierda, bueno, estará indicado hacerles el ecocardiograma para evaluar si hay disfunción diastólica o insuficiencia cardíaca. Biomarcadores cardíacos, un ultrasonido de las arterias carótidas o femorales, evaluar la velocidad de pulso y bueno, muchos más estudios que se pueden hacer. Básicamente podemos ir desde cosas tan sencillas como un electrocardiograma hasta estudios avanzados de imagen. Ya entrando en materia al tratamiento, pues las medidas higiénico-dietéticas siguen a grandes rasgos siendo las mismas. Se nos recomienda que el paciente tenga un aumento del consumo de sodio. Esto en cuanto el paciente no tenga ahí un tema de insuficiencia renal, si no esta recomendación no estaría indicada. El consumo de sal pues no debería de exceder los 5 gramos. Lo ideal es que sean 2 gramos al día. El tema del ejercicio, que ya lo mencionamos previamente, optimizar peso, dieta, la ingesta de sal, los valores de alcohol que no deberían de superar los 100 gramos, evitar el tabaquismo y si es una persona que ya fuma, orientarlo para que lo deje de hacer y mantener un buen índice de masa corporal de 20 a 25. Una longitud, una circunferencia, un valor de circunferencia abdominal en mujeres menor a 80 y en hombres menor a 94 centímetros. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, básicamente en la mayoría de los pacientes la guía nos dice que lo ideal va a ser ya de primera instancia iniciar con una terapia dual. ¿Esto por qué? Porque nos permite establecer, por ejemplo, del medicamento 1, tal vez imaginemos que yo primero inicio con 10 miligramos, pero luego tengo que ir, no, pues ahora son 20, ahora son 30, ahora son 40. En cambio, si yo de primera línea inicio con 2 medicamentos, esto me permite que, bueno, de ambos medicamentos solo de por ejemplo, 10 miligramos. Entonces, estoy dando menores dosis de ambos medicamentos, disminuyendo los potenciales efectos adversos de estos medicamentos. Y obviamente el tema de la adherencia es más fácil ya hay muchas presentaciones en donde una sola tableta ya incluye 2 medicamentos y esto es súper bueno y mejora muchísimo la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Entonces tenemos estas ventajas de la terapia dual. Por supuesto van a haber situaciones en las que está indicada solo un medicamento. ¿Cuáles van a ser esas? Que la presión arterial esté en valores de 120 sistólica, 120/70 o 139/89. Es decir, no está en rangos de hipertensión. Que tenga fragilidad mi paciente, es un paciente ya mayor, tiene más de 85 años, ya tiene hipotensión ortostática, ya tiene otras comorbilidades muy severas en donde pues yo no puedo arriesgarme a que este paciente de un día a otro, bueno, se toma la pastilla que trae 2 medicamentos y se hipotensa, se cae, se golpea. Entonces en estos casos solo estaría indicado un medicamento. Como vimos anteriormente, los de primera línea siguen siendo ARA2, IECAS, calcioantagonistas, diuréticos tiazídicos, ya sean solos, y ya vimos cuándo, o en combinación. Ahora sí que aquí se trata de ir jugando con los medicamentos según el paciente, según las comorbilidades que tengan, y tomar en cuenta evidentemente los potenciales efectos adversos de cada uno. Entonces vamos a iniciar terapia dual a dosis bajas. Ya vimos qué combinaciones podemos hacer, por ejemplo, IECA o ARA2 con un calcio antagonista o con un diurético. Entonces voy a hacerle un control a mi paciente en 1 mes o en 3 meses
idealmente si acaba de iniciar el tratamiento en un mes. Si si yo hago esta revisión y mi tensión arterial no está en metas, pues entonces ya voy a pasarme a una triple terapia con dosis bajas. Entonces ya sería un IECA o un ARA2 con el calcio antagonista y con un diurético. Bueno, resulta que ya vino mi paciente otra vez, ya pasaron 3 meses. ¿Se controló? Bien, excelente. Entonces nos vemos al menos mínimo dentro de un año. Ah, bueno, no se controló. Ok. Entonces me voy a ir a lo máximo de esos 3 medicamentos. Ok, pasan 3 meses más. Se controló. Felicidades. Nos vemos mínimo en un año. Ok, no se controló. Entonces tengo que empezar a buscar, o ya mi paciente entraría dentro de la categoría de hipertensión resistente. Entonces aquí ya está indicado evaluar primero que la adherencia sea buena, investigar si mi paciente realmente se está tomando el medicamento o qué está pasando en su día a día que potencialmente esté truncando su progreso. Se puede añadir espironolactona o ya referir el paciente a segundo o tercer nivel. Y bueno, dentro de cualquier punto de este algoritmo, podemos considerar añadir un beta bloqueador en caso de que nuestro paciente tenga antecedentes de infarto al miocardio, falla cardíaca o que necesite un medicamento para el control de la frecuencia cardíaca. Ok, entonces aquí pues básicamente es de nuevo lo que vamos a estar haciendo con cada paciente según la presión arterial. Ya sabemos que se sugiere combinar cualquiera de los medicamentos de primera línea, la clásica bandera roja de no mezclar ARA2 con IECAS. Y bueno, tomar en cuenta que el uso de diuréticos y beta bloqueadores pues está asociado también a un riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces aquí este cuadrito también les va a servir mucho. Aquí básicamente tenemos el riesgo. Aquel paciente que no tiene la presión arterial, pues no vamos a darle nada. Aquel paciente que tiene la presión arterial elevada y aquel que sí es hipertenso. ¿Qué riesgo va a tener? Bueno, aquí se establece según la calificación del score. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? Pues al que no es hipertenso, que lleva una buena vida y que le vamos a estar haciendo el screening cada cierto tiempo. A este paciente, bueno, medidas higiénico-dietéticas, calcularle también su factor de riesgo y monitoreo. Pero también si ya estamos con un riesgo cardiovascular evidente, pues ya le toca medida higiénico-dietética y medicamento, valoración en 3 meses. Y lo mismo obviamente para el paciente que es hipertenso, medidas higiénico-dietéticas y tratamiento. Y bueno, las metas para cada uno, ¿no? El que no es hipertenso, pues que se siga manteniendo por debajo de 120/70. Y para aquellos que tienen la presión arterial alta o que son hipertensos, apuntar a 120, 129, 70, 79. Pueden tomarle captura a esta tablita, que si no también les voy a dejar el link en la descripción de la guía si la quieren en una mejor calidad. Son básicamente todos los medicamentos de primera línea, porque a veces se nos van estas dosis. Tal vez un día no tenemos amlodipino y no me acuerdo de cuándo es el felodipino, pues aquí lo tendrán. Las dosis bajas, el estándar, que es considerado una alta dosis, y lo que se recomienda, ¿no? Entonces, esta es una tablita muy útil. Contraindicaciones, por supuesto, hay que saberlo. No vamos a dar IECAS ni ARA2 en una paciente que está embarazada, los ARA2 en pacientes que tengan hipercalemia, estenosis bilateral de la arteria renal, de nuevo en IECAS si hay hipercalemia, estenosis renal. Los calcioantagonistas, bueno, según su subclasificación, las contraindicaciones, los diuréticos tiacídicos, cuidado con los pacientes que tienen gota, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hipercalcemia, hipocalemia. Y los beta bloqueadores, ¿no? Aquellos que tengan antecedentes de asma, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, como ya vimos anteriormente, la asociación de esto para el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces ya hemos estado hablando de las metas, pero es importante saber que
Si bien la guía pues ha sido muy clara con estos valores que idealmente debería de tener nuestro paciente, creo que todos nos hemos topado con pues este momento a lo largo de la historia de la evolución de un paciente en donde pues simplemente por más que se modifique estilo de vida, alimento, ejercicio, medicamento, pues simplemente no llega a la meta y se mantiene en este rango que está como muy cerca ya de estar en metas, pero simplemente no llega. Pero tal vez ya es una persona, como vimos antes, ya es de 85 años, ya tiene muchas comorbilidades, la expectativa de vida ya no es tan alta. Entonces en estos pacientes se nos dice que simplemente tenemos que apuntar a la mejor presión que podamos, que tolere nuestro paciente, ¿no? Obviamente pensando siempre en disminuir el riesgo cardiovascular. Obviamente siempre de preferencia que sea menos de 140, por supuesto. Y tomando en consideración pacientes arriba de 85 años que ya tienen hipotensión ortostática, etcétera, etcétera. La hipertensión resistente, ¿no? Ese escenario en donde pues ya se nos dice que un paciente ya va a estar tomando las dosis máximas, ya tiene estilo de vida, hace ejercicio, come bien, ya tiene la dosis tope de diuréticos, tiacídicos, ya tiene su inhibidor del eje renina-angiotensina, ya tiene su calcio antagonista y simplemente los valores no bajan a menos de 140/90. Este es un paciente que ya clasifica con hipertensión resistente. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues buscar otras causas, como ya vimos en el algoritmo, a lo largo del día de esta persona, adherencia al tratamiento, qué está pasando y si no, enviar a segundo o tercer nivel, que es básicamente esto. O también está la opción de agregar espironolactona una vez que diagnostico la hipertensión resistente. O la indicación del beta bloqueador si es que tiene alguna de las indicaciones que ya mencionamos anteriormente. O incluso hay otras terapias intervencionistas de la cual nos habla la guía. La que tiene de alguna manera mayor grado de evidencia pues es la denervación renal o el uso de otros medicamentos como la espironolactona que ya mencionamos, bloqueadores alfa o medicamentos que actúan a nivel central. La hipertensión secundaria, bueno, pues sabemos que de acuerdo a la guía se estima que la prevalencia es más alta, incluso lo que sabemos que de todos los hipertensos, pues de un 10 hasta un 35% de todos ellos van a tener una hipertensión secundaria. La primera, el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el SAOS o un feocromocitoma. Aquí básicamente se nos hace un resumen de todo, ya incluyendo el screening que se hace, según ya sea cada año o cada 3 años, y que tengo que hacer una evaluación centrada en mi paciente. Ya sabemos que hay 3 grandes pilares: el paciente que no tiene la presión elevada, el paciente que tiene la presión alterada y el que tiene hipertensión. Los valores ya no los voy a repetir. De ahí tenemos que considerar la edad, si hay fragilidad, si hay hipotensión ortostática, si ya no hay una buena expectativa de vida, evaluar el riesgo cardiovascular y otros modificadores de riesgo, los cuales ya vimos. Voy a calcular mi score 2 o mi score OP. Si tengo un paciente que tiene un porcentaje de riesgo menor a 5, pues medidas higiénico-dietéticas y está realizando un screening oportunamente. Si está entre 5 o 10, investigar e indagar si hay más factores de riesgo. Si aún sigue estando dudoso, recurrir a técnicas más avanzadas de diagnóstico para buscar factores de riesgo cardiovascular. Y si estos resultaran normales, pues el screening. Si aquí ya obtuviera un valor anormal, entonces hacer mi diagnóstico de hipertensión arterial y establecer un tratamiento. Pero si de inicio ya mi riesgo es mayor a 10, pues van a ser el paquete, las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento y el monitoreo, apuntando a las metas previamente mencionadas. Y bueno, eso sería todo. Intenté tomar las partes, digamos, pues todo es importante, pero las partes claves para que si se adentran a leer toda esta guía, que son como 120 páginas, pues les resulte más fácil porque ya van a haber escuchado previamente los conceptos de los cuales se nos habla esta guía. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.